Buena gente, ¿cómo están? Bueno, hoy siguiendo con la unidad 2, unidad de liquidez, lo más importante, quiero hablar de un concepto muy importante, eh, como es el inducement, ¿ok? Antes de seguir bien de lleno qué es el inducement, por ahí me van a escuchar que soy repetitivo en algunos conceptos, pero es porque quiero que quede claro y que cuando yo en algún análisis en vivo explique o utilice cierto lenguaje, ustedes me entiendan y no queden en Narnia diciendo qué está hablando Tibado. Entonces por ahí me gusta ser insistente en ciertos conceptos, así que bueno, quería aclarar eso y ahora sí vamos bien de lleno con el temita de hoy. Bueno, lo primero que hay que entender, que ya se lo dije en la clase pasada, es que el 90% de los traders pierde. El 90% de los traders se la pasa siendo manipulados constantemente por el algoritmo o por el mercado, ¿ok? Entonces, entendiendo eso, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la mayoría de los traders pierde? Y esto es data que no me lo invento yo. Esta es data que está a la vista de todos. Es data que la brindan los brokers. Es data que la brindan los profits, ¿ok? Son data que está al alcance de cualquiera y cualquiera puede verlo. Los brokers mismos te dicen, mirá, el 90% de los que operan en nuestro broker pierde. Solamente un 10% logra retirar más plata de la que ingresó, ¿ok? Así que bueno, eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la mayoría de los traders se la pasan siendo manipulados y pocos logran alcanzar esa rentabilidad anhelada por todos? ¿Por qué? Porque se la pasan siendo inducidos, se la pasan haciendo, inventándose narrativas que son incorrectas, ¿ok? Entonces, ¿qué es un inducement? Un inducement es aquel movimiento que puede causar una lectura o análisis incorrecto del mercado, ¿ok? Induciendo a los traders a tomar operaciones que no son del todo acertadas. Entonces, ¿qué objetivo tiene las inducciones? ¿Por qué el algoritmo induce? Uno de los propósitos es inducir a los traders a ver que el mercado ha cambiado de dirección, ha cambiado el bias, quebrando algún punto estructural, lo cual es incorrecto. Ya más adelante vamos a ver un ejemplito donde se va a aclarar todo. Otro propósito es barrer IRL que el mercado ha creado en el impulso anterior para posteriormente continuar su tendencia. Más adelante lo vamos a ver. Y otra cosa también muy importante es determinar el SMT, el Smart Money Trap. Eh, con esto ya lo vamos a ver también más adelante, pero quiero como aclararle algo acá. Esta narrativa, este tipo de análisis, se crea, se lo conoce, bueno, como ya le dije, como la trampa de los Smart Money Traders. Eh, y nada, más allá de los traders de Smart Money, incluye a la mayoría de los traders, como lo vimos en la clase de patrones de liquidez, los traders que operan rupturas, los traders que operan soportes de resistencia, los traders que operan reversiones, metemos toda la misma bolsa, ¿ok? Pero bueno, van a ver que generalmente me centro en los traders de Smart Money porque son los que más suelen ver cambios de estructura por todos lados, ¿ok? Entonces, esos son los objetivos. Ahora, formas de identificarlo, ¿ok? ¿Cómo identificamos una inducción? ¿En dónde? Cuando el precio induce, lo hace con velas de volumen y momentum, ¿ok? Con el fin de inducir a los traders a pensar que el precio se va a ir en una dirección determinada, ¿ok? Con esto me refiero a que cuando vemos movimientos muy acelerados, que entra mucho volumen al mercado, con velas de mucho momentum, ahí es donde nosotros identificamos si es, vamos a aprender a diferenciar si es un movimiento verdadero o es un movimiento de inducción, ¿ok? Ya que vamos a determinar qué es lo que induce, qué nivel de precio está induciendo el precio en el momento que mete esas velas, ¿ok? Entonces, otra forma de identificar la inducción es el último high o low creado por el precio, el último high o low creado por el precio. Esa va a ser nuestra inducción, por regla, siempre. Ahora, también cuando identificamos un patrón de liquidez y notamos que el precio lo neutraliza con velas de inducción, que es lo que mencionamos acá, en principio. ¿Ok? Ahora, a las inducciones las podemos clasificar de tres formas. ¿Ok?
Entendiendo que el inducement es el proceso de manipulación de un high o de un low, lo podemos clasificar según la jerarquía respecto al time frame, ¿ok? Ahora, después les voy a hacer una aclaración de esto, pero bueno, primero se los digo. Major Inducement, ya lo habrán escuchado en las otras clases. El Major Inducement va a ser de velas de H4, Daily, Weekly y Monthly, ¿ok? H4, diario, semanal y mensual. También lo identificamos como cada punto de estructura, o high o low, que tenga un día, semana o mes de antigüedad. Después lo vamos a ver en los gráficos y nos va a quedar mucho más claro. Después tenemos los medios inducement, que son las velas de H1, M30, M15, o también pueden ser las liquidez de sesiones, más específicamente el rango de Asia, ¿okay? Siempre el rango de Asia va a ser muy líquido, porque generalmente es un rango, vale la redundancia, y ustedes imagínense que dentro de ese rango, que no suele ser de más de 30 pips, hay acumuladas muchas órdenes, tanto por debajo como por encima, de todo el mercado asiático. O sea, y al rango de Asia lo vamos a utilizar muchas veces para determinar la dirección de la sesión de Nueva York. Me estoy adelantando un poco, pero bueno, les voy dando una introducción a eso. Después tenemos el Minor Inducement, que va a ser M5, M3, M1 o segundos. Sí, segundos también, hay inducement en segundos. Yo no opero, pero conozco gente que sí opera en segundos. Y después cada punto de estructura interno, intraday, ¿ok? Ahora, con esto se lo explico porque no es que quiero que ustedes digan o me empiecen a marcar en el gráfico cada high y cada low y le pongan major inducement, medium inducement, minor inducement, no. Yo lo que quiero que entiendan con esto es lo siguiente, que a mayor temporalidad analicemos, a mayor temporalidad marquemos los highs o los lows o algún punto estructural, y una vez que el precio induce esos niveles de precio, mayor temporalidad, va a ser mayor el giro de mercado que va a ser, mayor la reversión que va a ser. No es lo mismo que el precio me tome liquidez de un punto semanal, imagínense que esto es una semana, ¿ok? Y que el precio venga, me lo tome, ¿ok? Me tome liquidez de ese punto y revierta. Ahora, esta reversión nos puede dar la dirección de toda la semana, o nos puede dar el bias de 2 o 3 días por lo menos. ¿Por qué? Porque una toma de liquidez de un major inducement, o también como lo vamos a llamar liquidity pool, liquidez macro, nos va a hacer mover cientos de pips, ¿ok? En cambio, ahora, si notamos que el precio toma la liquidez de un punto, de un nivel o de un punto de estructura de M5 o de M1, esto nos va a determinar el bias de las próximas 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque como mucho va a mover 20 o 30 pips, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia que quiero que entiendan, o la diferenciación que quiero que hagan. No que en el gráfico me llenen de major inducement, acá hay un minor, acá hay un medio. No es la finalidad. La finalidad es que entiendan el concepto de que a mayor temporalidad, mayor va a ser el movimiento que va a hacer el mercado, mayor va a ser el movimiento que va a hacer el precio, y obviamente también a mayor temporalidad es mayor la certeza que vamos a tener con el movimiento que va a ocurrir, ¿ok? Así que bueno, eso con respecto a la clasificación de los tipos de inducement que existen, ¿ok? Ahora les vamos a mostrar lo siguiente. El inducement tipo 1, que es el estructural, ¿ok? Lo vamos a ver primero de una perspectiva retail y después de una perspectiva no retail, como lo vamos a operar nosotros. Esto seguramente ya les va a ser conocido, les va a resultar conocido con las clases de estructura, así que mucho mejor. Lo primero que quiero que vean es que el precio, si marcamos de manera tradicional, mapeamos de manera tradicional la estructura, lo primero que vemos es que tenemos rompimientos en todos lados. Eso ya lo vimos en la clase de estructura. Entonces, ahora,
acá. Ya acá vemos que el precio nos, ya si mapeamos la estructura como lo hace la mayoría de los que operan en Smart Money solamente con estructura, acá ya tenemos un rompimiento y ya empezamos a ver cambios en la dirección del mercado, es decir, el precio nos empieza a inducir que se va a ir en compras. ¿Por qué? Porque ya vemos un rompimiento acá, ya vemos otro rompimiento acá, ¿y qué pasa? ¿Qué más vemos que lo mencioné anteriormente? Identificamos velas de inducción, ¿ok? Identificamos las velas de inducción, mucho volumen, momentum, el precio nos deja ineficiencia, que a esta altura todavía no saben, pero más adelante lo va a hacer, pero básicamente es el precio deja de ser eficiente y al mercado no le gusta no ser eficiente, por lo tanto generalmente el precio viene a cubrir las ineficiencias para luego continuar su tendencia, ¿ok? Entonces el precio nos deja ineficiencias, notamos velas de mucho momentum, mucho volumen y nos genera falsos rompimientos, que nosotros sabemos que son falsos, pero si no tenemos los conocimientos adecuados, vamos a determinar que son rompimientos verdaderos. ¿Ok? Entonces, velas de inducción, falsos rompimientos y falsa zona, points que no son válidos, puntos de interés que no son válidos. Nos dejan order blocks o ineficiencias o puntos de interés que no son válidos, en el cual la mayoría de los traders dicen, bueno, listo, esta zona me gusta, espero que el precio retroceda y continúo la tendencia. Fíjense que hasta muchas veces le da falsas expectativas, le da el contentillo de decir, bueno, el precio reacciona a la zona, empiezo a hacer order flow alcista, rompimientos al alza, listo, compro. ¿Y qué pasa? Pum, fuiste inducido. Stop. ¿Okay? ¿Por qué? Ahora la vamos a ver realmente cómo es. El precio nunca cambió nunca cambió la tendencia respecto a la estructura, ¿ok? ¿Por qué? Porque el precio nos manteníamos todavía dentro de este fractal. El precio lo único que hizo fue, fíjense, el último high o low creado en el mercado siempre va a ser nuestra inducción, es decir, esto nos va a mostrar solamente la finalización de nuestro rango, ¿ok? De nuestro fractal. Luego, ¿qué más hizo el precio? Sacó esta liquidez, acuérdense que cada high o low creado en el precio, en el mercado, es liquidez. Entonces nos sacó toda esta liquidez, indujo con velas de inducción al alta, creando los falsos rompimientos, ¿ok? Pero que con el objetivo de venir a neutralizar un POI acá, o incluso venir a tomar una liquidez como es un previo daily high, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa luego de que el precio hace todo este esquema de inducción, con este tipo de velas, con estos falsos rompimientos, con esta toma de liquidez? Luego de tomar esa liquidez, solamente una vez que identificamos este esquemita, decimos listo, el precio ya hizo la inducción, ya tomó la liquidez, ya cargó el combustible que necesitaba, por lo tanto solamente nos queda estar en un horario operativo, que eso lo vamos a ver más adelante, pero este tipo de inducciones tienen que ocurrir dentro de los macros de precios que les voy a enseñar más adelante. Si no ocurren en los macros de precios que yo les digo, estas inducciones no van a tener validez, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el precio me induzca esto a las 8:30 de Nueva York, cuando abren los bancos, cuando abre el Banco de Nueva York, que me lo haga a las 5 de la tarde, cuando ya está todo el mercado cerrado, básicamente, cuando ya cerraron todas las bolsas y no hay volumen, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, que el precio me hizo todo este esquemita, ya sabemos que podemos ir en ventas, ¿ok? Teniendo en cuenta la estructura, teniendo en cuenta la liquidez y teniendo en cuenta la inducción. Y que al mismo tiempo me tomó liquidez de acá e incluso si el precio no me llegaba a tomar la liquidez, es decir, solamente me llegaba este POI, que en este caso es un order block, ¿ok? Solamente acá estábamos en un time frame, estábamos en un macro operativo y teníamos todo esto, ya de acá podíamos vender, ¿ok? Pero bueno, si toma liquidez siempre como de un alto o un bajo, mucho mejor. En las clases en vivo se van a dar cuenta que son los tipos de trade que más me gustan cuando toma liquidez de un alto o un bajo, ¿ok? Entonces,
teniendo en cuenta esto, fíjense la diferencia de esto con esto. ¿Okay? Entonces, esa es la perspectiva no retail y es el inducement tipo 1, el inducement estructural. ¿Okay? Y antes de seguir, tenemos que entender dos cosas de los inducement. Que esto se lo tiene que tatuar más o menos. Para que el precio suba, antes debe inducir a la baja algún low para tomar liquidez. Caso contrario, para que el precio baje, antes necesita inducir al alza algún high para tomar liquidez. Y esto para continuar su tendencia. Entonces, el precio bien, estamos bajistas, ¿ok? Pero para seguir cayendo, yo tengo que tomar liquidez, tengo que juntar liquidez tanto sacar vendedores que estaban vendiendo por acá, donde son las instrucciones, y después tengo que sacar a los que están comprando, ¿ok? ¿Por qué? Tenemos que sacar a los que están comprando acá, viendo falsos rompimientos de estructura. Entonces, sacamos a los vendedores y acumulamos compradores, stop por acá. Entonces, una vez que hicimos eso, ya tenemos el precio dice, bueno, listo, acá ya inducía a los traders que van en compra, tengo objetivos de liquidez por acá abajo, ¿okay? Entonces, entendiendo eso, ya no podemos venir hasta la liquidez externa, la ERL, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, ahora sí pasamos al inducement tipo 2. Trader de lower time frame, es decir, los tipos de trader que solamente operan M15, M5, M1, nunca tienen en cuenta el high time frame, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero que pasa muy seguido. Tenemos una estructura bajista, mapeando bien la estructura, identificando que esta es la inducción porque es el último high que creó el precio. Ya identificamos el SMT, tenemos nuestro punto de interés. Es más, como en el caso anterior, podemos decir, bueno, este es un alto semanal, un previous weekly high, vamos a suponer. También vamos a suponer que el precio viene y toma la liquidez de este alto y ya podemos buscar ventas. Pero así todo, bueno, no, vamos a sacarlo así no lo confundimos. Vamos a suponer que es una estructura normal, en donde el precio vino, nos dejó todo el escenario perfecto, reaccionó, pero nos terminó sacando una vez que el precio lo quisimos vender acá. ¿Okay? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me respetó la estructura? Y había identificado mi inducción, había identificado mis money trap, había identificado mis poise, venía una estructura bajista. ¿Por qué el precio no me respetó? Porque nunca salimos del lower time frame, nunca salimos de las estructuras menores, ¿ok? Entonces eso pasa muy seguido y a mí me pasó muy seguido de operar mucho order flow en lower time frame, decir, bueno, el precio viene respetando, pero ¿qué es lo único que está haciendo el precio ahí? Creando liquidez en forma de trendline, bueno, en forma de cualquier canal, puede ser doble techo, trendline, cualquier patrón de liquidez, previo a llegar a un objetivo. En este caso, el objetivo puede ser esta inducción o puede ser que esto lo tengamos un previous weekly low, un bajo semanal, ¿ok? Puede ser que ese sea el otro objetivo. Entonces, una vez que el precio cumple ese objetivo y se apoya en algún point macro, ¿por qué vamos a seguir vendiendo acá? No tiene sentido, porque todas estas ventas que se fueron andando acá, todo este flow bajista, era con el objetivo de venir a inducir este low, mitigar algún point, para luego continuar su tendencia high time frame, ¿ok? Entonces, si solamente nos basamos en el flow bajista del lower time frame y no tenemos en cuenta el high time frame, también vamos a caer en este tipo de inducciones. Entonces acá, como vimos, esto de acá es esto de acá. El precio venía respetando muy bien la estructura, pero la venía respetando hasta que cumplió un objetivo de liquidez. Luego nos tenemos que alinear otra vez con las temporalidades más altas, ¿ok? Acá les puse H4, daily, semanal. Entonces, esto ténganlo muy en cuenta porque es muy importante y ahí me llevó un tiempo a darme cuenta, porque nadie me lo explicó, me di cuenta solo.
Entonces, aprovechen la información, aprovechen que le doy todos estos tips en cuanto a liquidez y estructura. Y nada, con eso estaría todos los conceptos. Después en clase en vivo vamos a profundizar más en análisis, pero conceptualmente, con todo lo que le di hasta ahora, está perfecto y tienen para estudiar a lo loco, ¿ok? Entonces, bueno, hasta acá la clase de hoy y nos vemos la próxima.